Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí el poder continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos viendo un poco de historia con relación a este libro, la autenticidad, quién fue el autor, cuál era el propósito del libro, a quién iba dirigido y los posibles autores de este libro. Vimos también en el capítulo 1 cómo se da la promesa, la restauración, el propósito de Dios, el cumplimiento de Joel 2:28, en el cual dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa promesa y esas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que quedaron plasmadas y que van a continuar en este nuevo tratado, es el que vamos a ver ahora para poder continuar nuestro estudio en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y también vamos a ver el capítulo 3 en el cual vamos a compartir dos eventos bastante importantes como lo es la predicación y es la curación de, de un cojo que tenía más de 40 años. Vamos a compartir y vamos a iniciar el capítulo 2. El capítulo 2 dice que en el momento de la reunión, en el momento en que se estaba dando este evento, era la celebración de una de las fiestas más importantes judías. Existen tres principales fiestas judías y estas son la Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos. La Pascua, que proviene del término Pesaj, que significa salto o paso o pasar del arco. Esto nos habla desde el momento mismo que el ángel de la muerte pasó del arco, las viviendas de los israelitas donde estaban marcadas por la sangre del cordero. Luego, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta se observa en recuerdo a la donación de la ley en el monte Sinaí. Tiene también varios nombres. Dice que se le conoce como fiesta de la cosecha, primero fruto o de los 50 días y significa quincuagésimo. Es el nombre del Nuevo Testamento para fiesta de semanas. Y también está la fiesta de los tabernáculos, y esta viene del hebreo Sukkot, y es la fiesta de las tiendas. Y esto lo que representaba era que durante esta fiesta habitaba en cabañas para testificar que en otro tiempo había sido peregrino y viajero. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban todos unánimes juntos, aproximadamente 120 personas, pero dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Aquí el viento está simbolizando el Espíritu Santo, que soplaba toda la casa donde estaban sentados. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué tienen que ver las lenguas con el fuego? El fuego a lo mejor está representando o está simbolizando la presencia divina. Por lo tanto, dice que estaba sentándose sobre cada uno de ellos. Dice el versículo 4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, lo que se conoce como heteros glosai. Entonces dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y esto provocó que las personas pudieran ir y pudieran investigar. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Lo que sucede cuando nosotros vamos pasando por alguna calle y hay un accidente. El tráfico no se hace por el accidente mismo, sino por todos aquellos curiosos que queremos pasar viendo qué es lo que pasó. Dice que lo mismo sucedió y hecho este estruendo, se juntó en la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí vemos cómo también en este pasaje nos dice que las personas se maravillaban. Es decir, esto les provocó que ellos pudieran ir y que pudieran observar lo que estaba sucediendo en ese lugar.
en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Quiénes eran estos prosélitos? Eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo, es decir, aquellas personas extranjeras que se habían convertido, que habían sido seguidores del judaísmo. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí podemos ver los participantes, los espectadores, los que estaban viendo desde fuera y decían, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pero también estaban aquellos que se estaban burlando de lo que estaba sucediendo, porque dice el versículo 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Si lo trasladamos a un lenguaje vulgar, podemos decir, están borrachos, están ebrios, porque el mosto es jugo de vino sin fermentar, pero tan denso que resultaba más fuerte que el vino corriente. Luego vemos el sermón de Pedro en esta segunda parte, en la cual alrededor de 5.000 personas se convirtieron. Este tema, perdón, es 3.000 personas. Nos dice que toda la casa de Israel, los judíos, como ellos no conocían que Cristo era el Mesías, por lo tanto Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús. Y eso pareciera ser que fue una discrepancia entre ellos. ¿Por qué? O entre nosotros, porque algunas sectas lo toman como parte, como un versículo fuera de contexto para convertirlo en un pretexto. Pedro le dijo, bautícense en el nombre de Jesús a los judíos porque ellos no creían en el Mesías. Pero Jesús en Mateo 28, 19 y 20 dice a sus hijos, a los creyentes, dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aun cuando Pedro diga que se bauticen en el nombre de Jesús, si Jesús ahí está incluido el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en Hechos no aparece el pleno el nombre de la Trinidad en el bautismo, como en Mateo 28. Pero ello no está diciendo que no fue empleado, porque si está Jesús, está el Padre y está el Espíritu Santo. El nombre de Jesucristo es el distintivo en el bautismo cristiano y en realidad involucra al Padre y al Espíritu Santo. ¿Cómo era la vida de los nuevos convertidos? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban compartiendo el pan, perseveraban juntos en la oración y tenían en común todas las cosas. Hacían propias las necesidades del otro. Ellos estaban perseverando unánimes, estaban cada día en el templo, comían juntos, no dejaban de hablarse si se encontraban en la iglesia, tenían alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es tener sencillez de corazón? Es poder alegrarse con algo por sencillo que parezca. Y también ellos alababan a Dios. Luego encontramos en el capítulo 3 cómo Dios obra en este capítulo un milagro y también un segundo sermón en el cual se convierte 5.000 personas. El milagro fue la curación instantánea de un cojo de nacimiento. Dice que tenía más de 40 años y la impresión que esto causó al pueblo, es decir, que no pasó desapercibido, sino que tuvo un impacto positivo. El objetivo del sermón fue traer a personas a Cristo a fin de que se arrepintieran del pecado de haberle crucificado y creyesen en él a partir de ese momento. Aquí vemos como Pedro y Juan, como máximos dirigentes apostólicos de la iglesia primitiva, dice el versículo 1 que ellos subieron al templo a orar a la hora novena, aproximadamente a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque para los judíos la primera hora era a las 6 de la mañana. Y aquí en el versículo 2 aparece en escena el cojo de nacimiento. Dice que tenía más de 40 años. Este episodio simbolizaba el género humano y débil y desvalido, desahuciado y postrado frente al templo de la vida. Aquí Pedro con Juan actuando juntos en completa unidad de fe y de propósito. Este momento contrasta con los celos que en algún momento sus discípulos se mostraron mutuamente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, está diciendo en el versículo 6. Esto hablaba o había dejado, esto es lo que había dejado Jesús como legado a los suyos, el nombre de Jesús. Cuando el versículo 7 y 8 nos habla que cuando cobró la energía suficiente la mostró andando y saltando, es decir,
fue manifiesto el milagro que este cojo hizo y que todo el pueblo le dio a andar y alabar a Dios. Encontramos el segundo sermón, en el cual como resultado es 5,000 personas convertidas, y vemos también aquí cómo el tema central del sermón de Pedro fue siempre la resurrección. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió: varones israelitas, ¿por qué se asombran ustedes? ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis. Se estaba repitiéndoles: ¿por qué se maravillan? Era así algo maravilloso, pero mucho menos que lo que Cristo había hecho unos meses antes al resucitar a Lázaro. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Aquí estaba reconociendo Pedro y diciéndole al pueblo que es cierto que habían hecho andar al cojo, pero no era por su poder, era aquel poder que procedía de Cristo, y no lo habían obtenido por ser más santos que los demás, porque eran también ellos pecadores. No se atribuye a sí mismo el honor del milagro. Varones israelitas, esa era una costumbre, aunque había mujeres en la multitud, y aquí vemos cómo también se le atribuyen a Jesús términos o títulos que se le aplicaban, como es santo y justo, revelado en el versículo 14, y aquí Pedro designa a Jesús como fuente y origen de vida cuando lo llama al autor de la vida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y así sucesivamente empieza en el versículo 16 a decir que en el nombre de Jesús se realizó o se atribuye esta curación por el poder de Cristo. También les dice que este Jesús que habían entregado, que había muerto por ignorancia en algún momento, pero que sin embargo el cumplimiento de la profecía fue dado, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y el versículo 19 les hace la invitación un poco confrontativa y les dice: arrepentíos y convertíos, como en el día de Pentecostés Pedro les exhortó entonces al arrepentimiento. El arrepentimiento no es un remordimiento, es un cambio de pensamiento y actitudes con respecto a Jesús. Es decir, que se convirtieran, se volvieran hacia Dios para que sus pecados fueran borrados. Y es así para que les dice que cuando este arrepentimiento se dé, van a venir tiempos de refrigerio desde la presencia misma de Dios, el día de la bendición espiritual, el día de los milagros, el día del avivamiento nos ha pasado. Así es que es un buen día para que nosotros le digamos: Señor, soy algo de lo cual yo tengo que arrepentirme, Señor, perdona, para que vengan tiempos de refrigerio sobre nuestra vida, para que en medio de tiempos peligrosos aún así podamos poner nuestros ojos en el Señor y recibir derramamientos refrescantes y poderosos en su espíritu. Aun cuando en el mundo puede existir caos, los hijos de Dios podemos estar recibiendo tiempos de refrigerio. La conversión de Israel traerá aparejado el regreso del Mesías. Es propósito de Dios traer la salvación en Israel antes del advenimiento del reino de Dios. Es decir, que Dios va a restaurar todas las cosas. Y esto está señalando ni más ni menos que la venida del Señor, que es una esperanza bienaventurada y una manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el cual también nosotros esperamos. Y estos versículos estructuran cómo se dio el cumplimiento de la profecía de Moisés, cómo Pedro también menciona citas del Antiguo Testamento y que todos los profetas señalaron a un Mesías futuro. Dios le prometió a Abraham bendecir al mundo mediante sus descendientes, la raza judía, cuando le dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, de la cual vendría el Mesías. Las bendiciones del Mesías han sido también ofrecidas primeramente a los herederos legítimos, todos aquellos que han decidido también seguir al Señor. Gracias por haberme acompañado en la lectura de estos dos capítulos, capítulos 2 y 3 del libro de los Hechos, y espero que la próxima semana podamos continuar con nuestro estudio. Dios les bendiga.